Hola, ¿qué tal? Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Gracias por este tiempo que dedican al estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy quiero compartir un estudio que he denominado Fe para cruzar la cascada. Voy aquí a abrir la presentación y en el transcurso del estudio le diré por qué lo he denominado. He denominado este estudio Fe para cruzar la cascada. Usted ha sido invitado en el día de hoy a escuchar la palabra de Dios con y por un motivo muy específico. Queremos que conozca de Jesús, de su propósito al venir a este mundo. Tanto en el tiempo en que Él estuvo entre la humanidad, así como en el tiempo presente, hay demasiada confusión con respecto a este tema. Y una de esas confusiones redundan en el tema de lo espiritual. Tanto nos arraigamos a esta tierra, a lo físico, a lo material, que en ocasiones somos incapaces de ver más allá. En una ocasión Jesús estaba enseñando temas espirituales, temas que eran desconocidos para el hombre, pero que eran importantes que estos conocieran y que es importante que usted conozca. En Lucas capítulo 12, versículos 1 al 12, les invito a que lo leamos. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni aun uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará a la misma hora lo que debáis decir. En Lucas capítulo 12, versículo 1 al 4, que acabamos de leer, Jesús estaba enseñando sobre la importancia del mensaje espiritual que la gente debe enseñar, cuidándose de no dejarse leudar por la levadura de los fariseos. Del versículo 4 al 7, Jesús enseña acerca del temor y respeto hacia Dios a la hora de comunicar ese mensaje. Que muchos se iban a oponer, pero no por eso debían dejar de hacerlo. Les habló de que Dios tiene la capacidad de cuidar a sus siervos, así como de echarle en el infierno a todos aquellos que se opongan a la propagación de su mensaje. En el versículo 8 al 12 les habla de la necesidad de confesarlo delante de los ángeles de Dios y habla también de la guía del Espíritu Santo. De manera que hasta este momento, del versículo 1 al versículo 12 del capítulo 12, toda su enseñanza era de índole espiritual. Era el propósito principal de su venida a esta tierra. Y esta tenía que ver con el perdón de los pecados, tenía que ver con la vida eterna, con el cielo o el infierno que acaba de mencionar, con cosas que el hombre no había visto ni había escuchado. Cuando hay este tipo de enseñanza, hermanos, el hombre se distrae. Y espero que eso no pase con ustedes hoy. Hay 2 cosas que nos distraen a la hora de escuchar este tipo de tema. La primera cosa es el arraigo a las cosas físicas, a las cosas de esta tierra, a lo tangible, sea que lo tengamos o no. Ese arraigo no permite que nosotros estudiemos, escuchemos y hablemos de las cosas espirituales de nuestro Dios. Pero otra cosa que nos distrae es el no haber experimentado lo que se nos enseña, lo que hay después de la muerte, sobre la resurrección,
sobre el cielo, sobre el infierno. Y estas son cosas que como no hemos tenido la experiencia o como no la hemos experimentado, son temas que nos parecen que no entendemos o que no son relevantes. Y la multitud que estaba escuchando a Jesús aquí, en el texto que acabo de leer de Lucas capítulo 12, no estaba exenta a toda esta situación, no es distinta. Esta multitud que estaba escuchando en Lucas 12 no es distinta a usted o a mí. En el versículo 13 de Lucas 12, de entre esa multitud salió un hombre, me imagino levantando su mano para llamar la atención de Jesús, y le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Imagínense, Jesús viene hablando de un tema espiritual. Este hombre levanta la mano. Cualquiera piensa que va a hablar o a preguntar algo con respecto al tema que Jesús está hablando, pero no. Lo primero que hace el hombre es: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué tenía que ver la herencia con el tema que Jesús venía dando? Un tema espiritual interrumpido por una petición física. Y tal vez el hombre tenía razón, tal vez el hombre tenía derecho sobre su herencia, pero la respuesta de Jesús nos indica, uno, que no es el tema que está tratando, y dos, que no es el propósito por el cual él ha venido. Jesús respondió, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? No es a eso a lo que vino Jesús a este mundo. Y hay muchas cosas que la gente piensa que fue a lo que Jesús vino a este mundo y no es eso. No es eso lo que Jesús vino a este mundo. Jesús vino a enseñarnos cosas espirituales. No digo que no haya hecho milagros físicos, como lo vamos a ver ahorita más adelante. No digo que no se pueda ocupar de la sanidad de una persona, como lo leemos en la Biblia. Pero uno de los episodios o uno de los momentos que Jesús nos narra en las Escrituras es cuando meten a aquel hombre en el techo, aquel hombre paralítico que lo bajan del techo. Y lo primero que Jesús le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Y como la gente no entendió y como los fariseos decían: ¿quién es este para perdonar el pecado? Ahí sí Jesús hizo el milagro. ¿Qué es más fácil decir? Hijo, toma tu camilla o tu lecho y levántate, o tus pecados te son perdonados. Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para hacer esto, yo te digo, levántate y camina. Es un milagro hecho, pero la primera enseñanza que Jesús estaba dando como prioridad era la del perdón de los pecados, la enseñanza espiritual. En el versículo 15, hablando cuando este hombre lo interrumpe, Jesús les dice a ellos: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, y grábese esta parte de las Escrituras, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en lo terrenal. Luego, a partir del versículo 16, Jesús enseña sobre la historia de un hombre que se aferró tanto a su vida física, a su vida material, que se olvidó de lo más importante, de su vida espiritual. Leámosla. Lucas 12, 16 al 21. Yo la tengo aquí en la plantilla. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El hombre se estaba preocupando solamente en lo terreno, en lo físico.
Tengo para muchos años para vivir. Esta noche vienen a buscar tu alma, vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que ha provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nos está diciendo Jesús. Así es el que se encarga de las cosas terrenas, cosas materiales, cosas físicas, y no se encarga de lo espiritual, de lo que a Dios verdaderamente le interesa que nosotros nos encarguemos, amigos y hermanos. Jesús no está diciendo que no es importante trabajar, no está diciendo que no es importante estudiar, prepararse para que su vida en esta tierra se pueda llevar lo mejor posible. Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que está diciendo es que eso no es lo que debe ocupar su vida. La vida del hombre no consiste en eso. En los versículos que sigue, Jesús nos enseña que el mismo Dios nos ayudará en todo, porque sabe que esas cosas nosotros las necesitamos. Digo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Considera los cuerpos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Segunda vez que se lo dice. En el versículo 6 se lo había dicho también. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y de esto es lo que nos preocupamos diariamente. Porque todas estas cosas, dice el Señor, buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y en el versículo 31 les dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que Jesús está enseñando, hermanos y amigos, es que la vida del hombre no consiste en aferrarse a los bienes terrenales, a los afanes diarios. En pocas palabras, la vida en esta tierra no lo es todo. No lo es todo, hermano. No lo es todo, amigo. Entonces llega el momento de uno preguntarse, si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, entonces, ¿en qué consiste? Si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, entonces, ¿en qué consiste? Y la respuesta la sigue dando en Lucas 12:31. Busquen primeramente el reino de Dios. Busquen el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En eso es que consiste la vida del hombre. La vida del hombre, mis queridos hermanos y amigos, consiste en buscar lo espiritual, en buscar el reino de Dios, en buscar lo que es de Él, en lo espiritual. Lo que Él venía enseñando antes de que este hombre levantara la mano, digo yo, e interrumpiera pidiendo la herencia de su hermano, que partieran con él su herencia. Jesús quiere enseñarnos cosas espirituales, porque lo espiritual, querido hermano y amigo, es lo que va a hacer que nosotros vayamos al cielo, obedeciendo la enseñanza espiritual de nuestro Dios. La vida del hombre, hermanos, va más allá de nuestra permanencia en esta tierra. Tenemos un espíritu que trasciende la muerte física, que sigue existiendo, que sigue estando consciente y que según lo que haya elegido en esta tierra,
¿Va a pasar su eternidad en el cielo o en el infierno? Esto es lo que Jesús estaba enseñando y es lo que quiere que nosotros pongamos toda nuestra atención. Y yo le ruego, ponga toda su atención en esta oportunidad en lo que estamos estudiando. Olvídese del celular, olvídese de cualquier cosa que lo esté distrayendo. Ponga mucha atención a lo que Jesús quiere enseñarnos en esta oportunidad. La vida del hombre consiste en buscar el reino de Dios. En eso consiste la vida del hombre. El reino de Dios es sinónimo de todo lo espiritual que Dios quiere que nosotros busquemos. Dios quiere enseñarnos y quiere perdonar nuestros pecados. No hay nada más maravilloso que recibir el perdón de Dios. Usted puede recibir el perdón de Dios. Lo peor que usted haya hecho en esta vida, Dios se lo puede perdonar a usted. Dios quiere enseñarnos acerca de la vida eterna, hermano, amigo, vida eterna, eternidad con Él. Quiere enseñarnos de la salvación, hermanos. Pero ¿saben ustedes por qué estos temas no son tan relevantes para las personas? Y tal vez usted puede preguntarse, ¿qué hago yo escuchando esto? Esto no es relevante para mí, es irrelevante. ¿Saben por qué? Porque son temas que tienen que ver con la fe. Y en ocasiones somos como Tomás y exclamamos, hay que ver para creer. ¿Ha escuchado usted alguna vez una frase que dicen, o que tal vez usted mismo haya dicho, frases como, ¿quién sabe si en verdad existe el cielo? ¿Quién ha ido y venido para saber si es verdad? ¿Cuántas veces no lo escucha uno? Hay gente que dice, el infierno no existe. El infierno es lo que estamos viviendo en esta tierra. Créame que si esta tierra, lo que vive en esta tierra, le parece un infierno, allá va a ser peor. Pero esa frase lo dice. Hay otro que dice, la muerte es el final de todo, no hay nada más allá. No hay nada, no hay nadie que haya regresado para que nos diga lo contrario. Por eso es que a la gente los temas espirituales les son irrelevantes, hermanos y amigos. Y así como esas, muchas frases similares que nos indican lo aferrados que nosotros estamos a esta vida física y a todo lo que nos rodea. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos en un desierto, así como aparece en la foto. Un desierto árido. La tierra es amarillenta. Imagínense en Lagunilla, pues allá cerca donde está ese desierto ahí, la tierra amarillenta. Y a nuestro alrededor hay puros esqueletos de cabezas, de ganado, huesos de las costillas del ganado, esqueletos de personas en un lugar y en otro. Imagínense una tierra así, hermano, árido completamente. Una que otra hierbita por allá, como aparece en la foto. A lo lejos viene alguien y nos dice, sigan caminando, sigan caminando. Al final hay una montaña rocosa y al pie de esa montaña hay una gran cascada. Buscamos agua, vamos a encontrar agua, qué bendición. La caída de su agua es muy fuerte. Y nos dice el mensajero, atraviésenla y van a descubrir un gran paraíso. Agua fresca, árboles frutales, gramita verde, pasto verde. Usted sigue caminando y a medida que avanza el desierto, ya no es tan árido. A medida que sigue caminando hay mejores condiciones de vida y después de un cierto tiempo usted se encuentra con la montaña y la cascada, con la montaña rocosa y la cascada. Pero en el sitio donde usted se encuentra antes de la cascada, así como está esta gente aquí, ¿la ven? Aquí. Ellos se encuentran, según ellos, bien. Pero para acá, para atrás, antes de que ellos estén ahí, en ese sitio, hay pura desierto. Encontraron esa cascadita de bendición. Pero el mensajero le dice, crucen la cascada. Es violenta, esa cascada es fuerte, muy fuerte va a cruzarla. Pero crúcenla
y verán lo que ustedes encuentran más allá. Por eso el tema yo lo he denominado fe para cruzar la cascada. ¿Quiere usted quedarse de este lado de la cascada o quiere cruzar la cascada? De este lado puede que tenga algunas cosas buenas, pero no lo es todo. Del otro lado está lo maravilloso, lo majestuoso, lo que Dios quiere que usted aprenda. Entonces, ¿dónde se va a quedar? ¿De este lado o del otro? Sigamos. Según usted, de donde usted se encuentra no está nada mal. Pero según lo que le dijo el mensajero con el que se encontró, al pasar esa cascada, la situación cambia muchísimo y estará mejor, sin ningún tipo de dudas. Usted comienza a contarle a todas estas personas que están ahí reunidas, que están en ese momento con usted, que hay algo mejor después de la cascada. Algunas personas comienzan a decir, ¿quién ha estado ahí para saber si es verdad? ¿Quién ha cruzado esa cascada y ha venido? ¿Cómo sabe usted que eso es verdad? Y usted le dice, me encontré un mensajero que estuvo ahí y me contó que todo ahí es mucho, mucho mejor. Ahora piense, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Se queda ahí o cruza la cascada? ¿Cruzaría la cascada o quiere seguir donde está? Después de la cascada, hermanos, está lo que Jesús dijo que buscáramos, el reino de Dios. Y esa es la analogía que quiero hacer. Yo quiero que usted cruce la cascada, que lo que va a venir, que lo espiritual es mucho, mucho mejor. Es necesario creerle a Jesús para ver el reino de Dios. Es necesario creerle a Jesús para poder cruzar la cascada. Jesús tuvo una conversación con un hombre llamado Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra vez, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este maestro, Nicodemo, maestro de los judíos, vino a Jesús de noche, muy probablemente a escondidas, pues no quería que los demás fariseos o judíos que estaban ahí con él lo vieran conversando con Jesús. Tenía temor de que lo vieran hablando con Jesús. Y comienza la conversación con Jesús, este Nicodemo, y lo trata como maestro. Él también lo era maestro, era un principal entre los judíos, pero reconoce que Jesús venía de Dios, pues las señales que hacía, así lo mostraban. Una de esas señales había sido, y la encontramos en Juan capítulo 2, transformar el agua en vino, y el hombre había quedado maravillado cuando conoció, supo de ese pecado, de esa transformación. Quedó maravillado. Transformar el agua en vino no es de todos los días. Y una señal como esa, dijo, sabemos que viene de Dios porque nadie puede hacer esto que tú haces. Pero Jesús no le va a llevar el hilo de la conversación. Jesús no le confirma si las señales son de Dios o no. Jesús no quiere que este hombre siga aferrado a las cosas terrenales, por milagros basados en cosas terrenales, porque al fin y al cabo agua convertida en vino sigue siendo cosas terrenales. Jesús sabe y quiere enseñarle a este Nicodemo que la vida del hombre no consiste en eso. Jesús quiere que este hombre se dedique a las cosas espirituales, porque en eso consiste y debe consistir la vida del hombre, en la búsqueda del reino de Dios y en la permanencia en el reino de Dios. Porque si buscamos, encontramos y permanecemos en el reino de Dios, vamos a ser salvos. Jesús le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Nicodemo nos indica que él seguía aferrado a las cosas terrenales. Jesús está hablando de algo espiritual y el hombre lo que se imagina es un hombre siendo viejo, entrando otra vez al vientre de su madre y volviendo a nacer, pensando en lo físico, en lo terreno y no en lo espiritual. Seguía aferrado a las cosas terrenales. Jesús le dice, Nicodemo, Nicodemo, es necesario cambiar de mentalidad para iniciar la búsqueda del reino de Dios. Es necesario que usted, amigo, cambie de mentalidad, que deje de aferrarse a lo terrenal, a lo físico, y comience en la búsqueda de lo que Dios quiere, en la búsqueda del reino de Dios, en la búsqueda de lo espiritual. No puede seguir aferrado a las cosas de la tierra, debe buscar lo espiritual. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Capítulo 3, versículo 9. Luego más adelante hablaremos de los versículos que quedaron rezagados. Respondió Jesús en el versículo 10 y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel, Nicodemo, y no sabes esto? Un maestro judío, un maestro que sabía las escrituras, un maestro que sabía la ley de Moisés, un maestro que sabía los profetas y no sabía del tema espiritual. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Eres tú maestro de Israel? Le dijo Jesús, y no sabes esto. Era un religioso, no lo sabía. Tal vez el sacerdote de su comunidad, el pastor o el guía espiritual que tienes a tu lado, tampoco lo sabe. Y no es de extrañar. Si Nicodemo, que era un experto en la ley, no lo sabía, tal vez el sacerdote, el pastor o el líder espiritual que usted tiene a su lado, su guía, tampoco lo sabe. Por eso es importante ponerle atención a Jesús. Pongámosle atención, mucha atención a lo que Jesús quiere decirnos en esta tarde. En el versículo 11 le dice Jesús, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio, le está diciendo esto Jesús a Nicodemo. Fíjense que Jesús usa palabras como sabemos, hablamos, lo que hemos visto, lo que testificamos, nuestro testimonio. Todo en plural. ¿De quiénes habla Jesús? Pues de los tres seres que han estado en la gloria de Dios, de los tres seres que han estado en el cielo y que saben que el cielo es una verdad, es una realidad y que quiere que usted y yo vayamos para allá. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si os he dicho cosas terrenales, dice Jesús, y no creéis, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano y amigo, Jesús no se aferró al cielo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús no se aferró al cielo, que es mucho mejor que cualquier cosa que haya podido encontrar aquí en la tierra. No se aferró al cielo porque quería venir a traernos el mensaje. Jesús se despojó de su gloria. Él dijo que era necesario, que el Hijo del Hombre tenía y debía ser levantado y morir humillado como el más vil criminal romano.
levantado en la cruz. Así era que moría un criminal romano, en una cruz. Un ciudadano romano sentenciado a muerte era decapitado, una muerte rápida. Un ciudadano que no era romano y lo sentenciaban a muerte, era crucificado para que sufriera una muerte tormentosa. Jesús cambió el cielo por eso. ¿Para qué? Para que nosotros no nos aferramos más a esta tierra y cambiemos esto por lo que está en el cielo. Ahora, Jesús tenía inmenso deseo de regresar al cielo. Él le dijo, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. No era que a Jesús no le gustaba el cielo. No era que a Jesús no le gustaba la gloria que vivió en el cielo. Yo quiero ir para allá nuevamente, dice el Señor Jesús. Y fue escuchado. Porque Pablo nos dice que en Filipenses 2:9 dice, por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ningún otro nombre hay salvación, dice la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De manera que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. No hay salvación en otra persona que no sea en Jesús. Por eso es necesario creerle a Jesús. Es necesario creerle a Jesús. Es el Salvador de la humanidad. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús, hermanos, es la respuesta a muchas de las preguntas espirituales que nos hacemos. ¿Quién fue al cielo y sabe que es verdad? Jesús. ¿Quién murió y resucitó, es decir, vino después de la muerte? Jesús. ¿Quién vivió por un instante el desamparo de Dios cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús. Y si lo vivió por un instante y vio lo horrible que es un segundo, Él debe saber lo que es una eternidad entonces. Y no quiere que tú vayas y pases por eso. Es necesario creerle a Jesús para ver el reino de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelve a decirlo 2 veces. Juan 3:15-16. En la primera que creamos como Jesús humano y en la segunda que creamos como el Hijo de Dios. La eternidad, la salvación de tu alma, la búsqueda del reino de Dios, en eso debe consistir tu vida. En eso consiste la vida del hombre. Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario cambiar de mentalidad, cambiar de objetivo, cambiar la consistencia en nuestra vida. ¿En qué consiste tu vida? Piensa, ¿vas a seguir aferrándote a esta tierra sin cruzar la cascada? ¿Prefieres quedarte en ese desierto árido, rodeado de esqueletos con alguna que otra hierbita? ¿Vas a quedarte de este lado o vas a cruzar? Si estás decidido a cruzar, entonces es necesario obedecer a Jesús para entrar en el reino de Dios. Si estás decidido a cruzar la cascada, ir más allá de ver, de saber que algo mejor existe, te invito a que entres al reino de Dios. Jesús respondió, versículos 5 y 6 de Juan 3. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, es necesario cambiar de mentalidad, desaferrarse de lo terrenal. Pero para entrar en el reino de Dios, para cruzar la cascada, es necesario, es esencial nacer del agua y del Espíritu, es lo que está diciendo Cristo aquí. El que no nace del agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios, no va a ir al paraíso celestial, no va a disfrutar de eso, no lo va a disfrutar, no va a tener salvación, no va a tener vida eterna. El que no nace del agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiero que escuche y entienda esto. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para disfrutar de las cosas espirituales, cosas como, por ejemplo, el perdón de pecados. Si usted no nace del agua y del Espíritu, usted no va a gozarse y disfrutar del perdón de los pecados. Si usted no nace del agua y del Espíritu, Dios no va a morar a través de nosotros, a través del Espíritu Santo. Dios no va a morar en ti a través del Espíritu Santo. Dios no te va a dar el Espíritu Santo. Si usted no nace del agua y del Espíritu, no va a tener la salvación de su alma. Jesucristo vino aquí. Yo no vine para servir. Yo no vine para ser servido, dijo, disculpen, sino para servir y para dar mi vida por el rescate de muchos. Él vino a rescatarle. Vino a rescatarle de esa condenación eterna. Porque Él quiere que usted vaya a la gloria con Él. Pero si usted no nace del agua y del Espíritu, usted no puede entrar, no puede gozar de esa bendición espiritual. No puede entrar, si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar y gozarse de la eternidad en el cielo. Y muchas otras cosas que son parte del reino de Dios. Nicodemo no lo entendió en ese momento. Muchos religiosos no lo entienden e incluso no lo aceptan. He estudiado con personas, antes de leer esta parte, he estudiado con personas que no dicen que no es necesario. No lo aceptan como tal. Pero como lo indica Jesús, en este nuevo nacimiento se habla de un elemento físico como el agua y de un ser espiritual como es el Espíritu Santo. Nadie puede enseñarnos las cosas espirituales si no es el Espíritu Santo. Y para enseñárnoslo, tiene que morar en nosotros. En la Biblia encontramos que lo único que cumple con estos dos requisitos es el bautismo en agua. Y esto no lo acepta muchos religiosos hoy día. Esto no lo acepta tal vez el pastor de la iglesia a la que usted asiste. Esto no lo acepta el cura, el guía espiritual que usted pueda tener. No lo acepta. Pero la Biblia dice que encontramos que lo único que cumple con estos dos requisitos es el bautismo en agua. Hay gente que dice que no es necesario el bautismo para poder disfrutar de esas bendiciones espirituales. Hubo uno que sí lo entendió. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero disfrutar de las bendiciones espirituales. Yo quiero cruzar la cascada, según la analogía que nosotros estamos usando. Esta es la afirmación de un hombre que entendió que es necesario bautizarse en agua para nacer del agua y del Espíritu y poder entrar al reino de Dios. Esta es la afirmación de un hombre que quiere disfrutar de las bendiciones espirituales, que quiere disfrutar de un cielo, que quiere disfrutar de un perdón de pecados, que quiere disfrutar de un Espíritu Santo morando en él. En el bautismo en agua se obtienen las siguientes bendiciones espirituales. Ponga atención. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si usted no se bautiza, si usted no nace del agua y el Espíritu, usted no va a disfrutar de la bendición del perdón de los pecados. Y sin perdón de los pecados, no hay cielo, no hay eternidad con la gloria de Dios. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Don es regalo y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Si usted no se bautiza en agua, no va a nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu no va a morar en usted. ¿Qué espera? Dos bendiciones que tienes ahí. Si hoy decides cruzar la cascada.
El apóstol Pedro en su carta dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dice, ahora nos salva. Es necesario bautizarse, es necesario entrar en el reino de Dios, es necesario nacer del agua y del Espíritu para obtener la salvación. El apóstol Pablo, en Gálatas 3, 26, 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La razón, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sois hijos de Dios porque creemos en Cristo. La razón, porque si creemos, obedecemos. Y entramos al reino de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos revestimos de Cristo cuando nacemos del agua y del Espíritu. El apóstol Pablo en Romanos 6, 3 al 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el bautismo, naciendo del agua y del Espíritu, es que yo puedo participar de la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Si yo no nazco del agua y del Espíritu, yo no voy a ser partícipe de la obediencia al Evangelio. Y Jesús le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el texto más claro que hay. El que creyere, ¿qué? El que creyere en el Evangelio. El que creyere que Él vino, se hizo hombre para venir a morir por usted. Si usted cree eso y usted es bautizado, si usted cree eso y usted nace del agua y del Espíritu, será salvo. Si no lo cree, pues será condenado. Aquí Jesús nos habla de salvación y condenación. La plantilla se me repitió. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Conclusión. Hasta hoy, piense en qué ha consistido su vida. Y a partir de hoy, ¿en qué consistirá? ¿Desea seguir conociendo en teoría lo que hay más allá de la cascada o está dispuesto a cruzarla? ¿Desea seguir conociendo en teoría la posible existencia de un cielo o de la salvación del alma, pero sin darte la más mínima oportunidad? ¿O deseas creerle y obedecerle a Jesús? Nace de nuevo, nace del agua y del Espíritu, obedece el Evangelio de Jesús en las aguas del bautismo y verás que eso será una realidad en ti. Dios te bendiga, Dios bendiga esa decisión que usted ha de tomar. Puede escribirme. Mi correo es yalmarparedes@gmail.com. Mi WhatsApp es +58 412 126 1642. Que Dios bendiga su decisión. Eso es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde. No demores su obediencia. Cruce la cascada. Que la paz de Cristo sea con ustedes.